Hola, somos One Minute Sensei y en el vídeo de hoy vamos a explicar el formato de la cuenta de resultados de una empresa según la normativa internacional IFRS o en español NIC, Normas Internacionales Contables. La normativa IFRS responde al inglés International Financial Reporting Standards. Lo primero que tenemos que entender antes de hablar de la normativa IFRS es que fundamentalmente existen marcos contables que son distintos en cada uno de los países y que a la hora de poder comparar la contabilidad de las distintas empresas, pues nos sería muy difícil compararlas. ¿Por qué? Porque cada uno de estos marcos contables estaría diseñado o hecho de una forma distinta. Para de alguna manera fijar este baremo de comparación, surgen a nivel internacional dos estándares o iniciativas. Una, la enumerada por las normas NIC o International Financial Reporting Standards, y otra que aplica fundamentalmente a las empresas norteamericanas, normativa US GAAP. Estas dos iniciativas, por tanto, ¿qué es lo que intentan? De alguna manera homogeneizar los distintos marcos contables que existen en los países. El marco de las normativas NIC o IFRS fundamentalmente aplica a todo el mundo excepto los países, es decir, Estados Unidos. Aquí tendríamos incluidos, por tanto, España, Reino Unido, países latinoamericanos, China, y en el marco US GAAP tendríamos por otro lado lo que son, como hemos dicho, las empresas norteamericanas. Lo siguiente que tenemos que entender es que estas normativas IFRS o US GAAP no son de cumplimiento obligatorio, es decir, estas normativas son propuestas por unos organismos técnicos y estos organismos técnicos proponen ese marco de homogeneización, pero nunca suponen que sea obligatorio por ley. Eso le corresponde a los países. ¿Qué ocurre? Que los países al final probablemente van a legislar conforme a las propuestas de las IFRS o las US GAAP, siendo a nivel país aceptadas ese marco contable que están estableciendo los organismos IFRS y US GAAP. Una vez que entendemos este marco, nos vamos a centrar en el formato de la cuenta de pérdidas y ganancias según las normas NIC o IFRS, y que veremos que son de amplio interés fundamentalmente porque cuando comparemos empresas vamos a ver que siguen este formato de cuenta de resultados. Lo primero que tenemos que entender, por tanto, es que la cuenta de pérdidas y ganancias, o en inglés Profit and Loss Account, según IFRS, tiene la siguiente estructura. En la primera línea vamos a poner lo que se llaman las ventas netas, es decir, lo que se conoce como cifra de negocio. Y esta cifra de negocio se va a calcular como el precio de venta del producto o servicio sin IVA por las unidades que estamos estimando vender. El segundo término que le vamos a restar a esas ventas netas es lo que se denomina en inglés Cost of Goods Sold, es decir, el coste de los bienes vendidos, que en inglés se denomina COGS. ¿Qué es lo que vamos a incluir en este COGS? Todo lo que está relacionado con gastos de fabricación. Y fundamentalmente vamos a tener tres recursos en el proceso productivo: materia prima, el recurso mano de obra, personas, y el recurso robot o maquinaria. Es decir, casi cualquier proceso productivo lo podemos descomponer en el uso de tres recursos que son materia prima, personal y máquinas. Y esto, el sumatorio de estos tres recursos productivos, nos van a dar lo que es el coste de fabricación unitario del producto o servicio. Si a las ventas netas le quitamos el COGS, el Cost of Goods Sold, nos va a dar lo que se denomina Gross Margin, o en español, margen bruto. ¿Qué es el margen bruto? Pues básicamente sería la ganancia que tiene la empresa una vez que hemos descontado el proceso productivo, es decir, una vez que hemos descontado el COGS. Lo siguiente que le vamos a eliminar o a quitar al margen bruto son lo que se llaman gastos fijos operativos, y tenemos distintas naturalezas. Por un lado tenemos los gastos que se conocen como SGA, que están relacionados con Selling, General and Administration. Aquí podemos tener gastos como sueldos y salarios, seguridad social a cargo de la empresa, alquileres,
servicios profesionales independientes subcontratados a terceros, suministros, presupuesto de marketing, tasas y tributos, software y licencias de programas informáticos. Es decir, básicamente tenemos gastos de naturaleza fija operativa, pero que no son del proceso de fabricación. Es decir, todo el proceso productivo de fabricación, recordar que lo vamos a imputar en el COGS. Por otro lado tenemos lo que se denominan los gastos de investigación, desarrollo e innovación para desarrollar nuevos productos o servicios. Y finalmente tenemos otro concepto que serían lo que se conocen como provisiones operativas. Una provisión operativa se caracteriza porque es un gasto que vamos a imputar a la cuenta de resultados. Este gasto es de naturaleza operativa por un factor de riesgo que entendemos que hay una alta probabilidad de ocurrencia o que ya ha ocurrido, y por lo tanto lo que estamos haciendo es dotar como una provisión o una mochila a nivel de gasto que está minorando nuestra ganancia, y esta mochila, como hemos dicho, es a nivel operativo. A estos tres conceptos que nosotros tenemos aquí, Selling General and Administration, gastos de I+D+I y las provisiones operativas, son de alguna manera lo que denominamos los gastos fijos operativos que tiene una empresa y que yo de manera un poco coloquial voy a llamar el Michelin de la organización. Nosotros podemos vender muchas unidades o pocas unidades, pero el Michelin de la organización va a tener un determinado tamaño debido a la operativa y estructura de nuestra empresa. Una vez que tenemos las ventas netas, le quitamos el cost of goods sold, obtenemos el gross margin y le restamos todo lo que son gastos fijos operativos de SG&A, I+D+I y provisiones operativas, estamos obteniendo lo que se llama el EBITDA. El EBITDA en inglés se denomina earnings, ganancias, before, antes, interest, gastos financieros, taxes, impuestos de sociedades, depreciación y amortización. Y es uno de los márgenes de beneficio más importantes de la cuenta de resultados. ¿Por qué? Porque nos dice lo bueno o malo que es un negocio por la propia naturaleza del negocio. Fijaros que estamos eliminando los gastos de fabricación, es decir, el COGS, y por otro lado los gastos que hemos denominado gastos fijos operativos, es decir, el Michelin de la organización. La siguiente línea, una vez que hemos calculado el EBITDA, es tener en cuenta los factores externos que afectan a la cuenta de resultados. Y fijaros que lo que vamos a hacer es a ese EBITDA quitarle la D y la A, la I y la T. Luego al EBITDA le vamos a quitar la depreciación y amortización ¿de quién? De los activos que se conocen como activos no corrientes. Tenemos que recordar que todos los activos no corrientes es la infraestructura fija de la empresa, con la cual si no la tenemos no podemos fabricar ni vender el producto o servicio que comercializamos. Además que el dinero que nos gastamos en este activo no corriente se denomina plan de inversiones o CAPEX, y que este activo no corriente tiene un envejecimiento cada año. La manera de imputar este plan de inversiones, compra de activo no corriente a nivel de la cuenta de resultados, es con este envejecimiento y calculando una vida útil. Todos los activos no corrientes tienen una vida útil estimada, por lo tanto, si nosotros dividimos el dinero que nos hemos gastado en comprar activo no corriente entre la vida útil, lo que estaremos obteniendo es la pérdida de valor anual o depreciación y amortización de nuestro activo no corriente. Y esto será lo que imputaremos como gasto en nuestra cuenta de resultados. Por lo tanto, si al EBITDA le quitamos el envejecimiento de los activos no corrientes en términos anuales, estaríamos obteniendo lo que se conoce en inglés como el EBIT o Earnings Before Interest and Taxes, también se denomina resultado operativo en español, o beneficio antes de intereses e impuestos, es decir, BAI. El siguiente paso que vamos a hacer es al EBIT quitarle los gastos financieros, es decir, vamos a restarle gastos de naturaleza financiera, básicamente por tener deuda bancaria, es decir, por financiarnos vía préstamos bancarios. Vamos a restar una partida relacionadas con las pérdidas de divisa, Forex, si tenemos pérdidas o ganancias por operar en moneda distinta a la de nuestro país. Y finalmente, provisiones de naturaleza financiera. Mismo concepto de las provisiones de antes, pero en este caso esas pérdidas que se pueden materializar vienen por naturaleza o conceptos de naturaleza financiera. A estos tres conceptos sumados es lo que se le denomina resultado
financiero. Por tanto, si al EBIT o BAI le restamos el resultado financiero, lo que nos va a dar es lo que se denomina beneficio antes de impuestos o BAI, en inglés Earnings, ganancia, before taxes o EBT. Ahora el último término que tenemos que tener en cuenta, eliminar, es lo que se llaman las taxes, en este caso las tasas a nivel de impuesto de sociedades. En España el tipo general es el 25%, el tipo para emprendedores los 2 primeros años, si se cumplen una serie de requisitos, es el 15%, y para las fundaciones o asociaciones de utilidad pública este tipo de impuesto de sociedades es el 10%. Por lo tanto, podemos ver que los tipos de interés van entre el 25 y el 10% en función de la estructura societaria que nosotros tengamos. Es importante también remarcar que el impuesto de sociedades se va a pagar sobre el Earnings Before Taxes, y esto nos va a dar lo que es el resultado del ejercicio o beneficio neto del ejercicio fiscal. Por lo tanto, y a modo de resumen, ¿cómo sería el formato de la cuenta de resultados según IFRS? Por un lado vamos a tener las ventas netas, a la que le vamos a restar los gastos de fabricación o COGS, y nos va a dar el primer margen, que se llama margen bruto. Al margen bruto le vamos a quitar el Michelin de la organización, que está compuesto por gastos de SG&A, I+D+I y provisiones de naturaleza operativa, y lo que nos va a dar es el primer margen, que es muy importante, el que se denomina EBITDA, que nos dice lo bueno o malo que es el negocio por la naturaleza del negocio en sí. Al EBITDA le vamos a quitar el envejecimiento de los activos no corrientes, que está contabilizado por la depreciación y amortización, obteniendo el margen EBIT, o en español beneficio antes de intereses e impuestos, o también denominado resultado operativo. Al EBIT le quitamos toda la parte de resultado financiero, estando fundamentalmente compuesto por los costes financieros por intereses por los préstamos bancarios, la parte de Forex por pérdidas o ganancias de divisa, y finalmente la parte de provisiones financieras. Y eso nos va a dar lo que se conoce como Earnings Before Taxes o beneficio antes de impuestos. Le quitamos el impuesto de sociedades, que puede ser del 15 al 25%, y obtenemos lo que es el resultado del ejercicio o beneficio neto. Recordar que este formato de la cuenta de resultados es un formato simplificado y que se suele poner tanto a nivel de euros como en porcentaje, siendo las ventas netas el 100%. ¿Por qué se pone en porcentaje? Para hacer lo que se conoce como análisis vertical, es decir, lo que pesa cada una de las partidas del vertical sobre las ventas netas, y análisis horizontal para ver cómo evoluciona este porcentaje o los euros en el tiempo. Recordar que somos One Minute Sensei, que tenemos un canal de YouTube, y espero que esta explicación haya sido de vuestro interés. Muchas gracias.